Vayan registrando, por favor, su asistencia de esta segunda hora. Ok, ya estamos todos. Los que faltan de registrar su asistencia, háganlo, por favor. Yo creo que no tarda en conectarse otra vez el prefecto. Vamos a compartir. Ok. Bueno, les decía, no podemos apartarnos solamente porque estemos en desacuerdo con alguna situación de la sociedad o del lugar donde vivimos. ¿Sí? Tenemos que pensar que somos parte de la sociedad y que debemos de vivir en comunicación e interacción con ellos. Es una de las vivencias fundamentales del ser humano el estar en sociedad precisamente. Sin embargo, sí es conveniente que para ciertas cosas sí tengamos un lugar a donde apartarnos para pensar y reflexionar. Ese lugar no necesariamente debe de ser fuera de la sociedad. Si podemos asignar a lo mejor en nuestras casas o en nuestro trabajo un lugar en donde podamos tener un momento de quietud para poder pensar en lo que estamos haciendo. Si no lo hacemos así de manera rutinaria, podemos dar motivo a equivocaciones porque en ningún momento estamos analizando lo que estamos haciendo. Es fácil que se juzgue lo que hace otra persona, pero ¿qué tal si el que es juzgado eres tú mismo? ¿Cómo podrías obtener la capacidad, la mesura y la neutralidad suficiente para ser justo y medir a todos y a uno mismo con la misma vara? Ricardo hablaba de que, dada la contingencia, él iba a ayudar a sus clientes a cumplir con sus obligaciones para con su empresa. Yo te vuelvo a preguntar, Ricardo, ¿de qué manera podrías tú identificar que serás lo suficientemente justo para darle a todos tus clientes la misma oportunidad o la misma opción para que se pongan al corriente contigo? Pues a cada uno le daría pues el plazo que es que cada cliente tiene diferentes plazos. Entonces, pues trataría de a los que tienen menos extenderles un poco más para que quedaran en el mismo rango del máximo, se podría decir que es como 15 días. ¿Y eso es justo? Pues yo siento que sí. Ok, vamos a poner un ejemplo del aula. Yo les pongo fechas de entrega a los trabajos, ¿sí? Y el que lo va entregando fuera de ese tiempo, se le va penalizando su calificación, se le van quitando puntos. Y a todos, en algún momento dado, no obtuvieron suficiente calificación por esta situación y se les puso 80 o 90. Y llega José María y me dice, apenas voy a subir mi actividad del primer periodo, pero póngamela completa. Y yo le digo que sí y se la pongo con 100. ¿Es justo? No, no es justo. No. ¿Por qué? Porque el otro sí se esmeró y el otro bien, así bien concha, ya hasta el último va a poner. Pues no, no es lo mismo. Entonces, ¿qué debería de hacer?
Pues calificársela, pero con menos puntos. Con menos Como debe. porcentaje. Tener el mismo criterio que tuvo con los demás. Así es, o sea, ahí entonces sí O sería no justo. calificarla en su momento, ¿no? Ahí debería de ser lo siguiente. O se rechaza porque ya se pasó el tiempo y ya no le doy la oportunidad de entrega, y eso sería justo. O se la recibo y se la penalizo. Y a lo mejor, si los demás tuvieron hasta 80 de calificación por los puntos que se le quitaron, a lo mejor él puede lograr como máximo 60. Ya no tuvo la misma oportunidad que los demás porque no entregó en tiempo. Si yo quiero ser justo, debería de ser medido así como se midieron los otros, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? En el trabajo, pues sería lo mismo. Tú me dices que les vas a dar las mismas oportunidades para nivelarlos al máximo nivel que tienen otros. ¿Qué opinarían los otros si se enteran de eso? Pues que tampoco es Pues, justo. ¿Y qué debería hacer Ricardo ahí? ¿qué debería ¿Dar la decir? misma oportunidad que le dio a la otra persona? Pero ¿sería justo? Como está hablando de clientes, posiblemente alguno de los clientes sea muy problemático para recuperar la cuenta. Sí paga, pero a tiros y jalones, ¿no? Y hay otro que no necesitas hacerle presión. Él sabe cuándo tiene que pagar y va y te paga. Sí. ¿Qué tendrías que hacer entonces? ¿Qué tendré que hacer? Pues primero tendrás que ponerte a analizar. Esas son preguntas Sí, que no pues me sí. vas a poder contestar ahorita así, porque tienes que Sí. analizar pros y contras. A lo mejor esta es la opción para que ahorita que terminemos la clase te retires unos 10, 15 minutos, media hora a algún lugar en tu casa donde puedas meditar y decir, a ver, si esto se hace realidad, ¿qué tengo que hacer? Y pensarlo, ¿no? Y quizás te llegue la solución, quizás te llegue hasta mañana o hasta el viernes, no sé. El caso es que tú puedas decidir si es factible lo que estás proponiendo. ¿Qué harías? ¿Sí? Vamos a avanzar. Dice que generalmente determinados como estamos por el punto de vista de los demás, así como el qué dirán y el hacer lo posible por quedar bien, si nos recluimos y apartamos un poco para pensar en soledad, para reflexionar, podríamos dejar de sentir o de pensar a como quieren los demás que se haga. Por ejemplo, ahorita que yo les pregunté si era justo o no, su compañera de forma inmediata dijo, no, no es justo. ¿Y qué pudiera hacer yo? Pues a lo mejor estoy tomando el que dirán. La compañera dijo que no era justo, entonces no es justo que yo lo haga así. Y entonces, ¿dónde está mi poder de decisión y mi autonomía? Se debe de poder reflexionar y poder tener esa oportunidad de análisis. Aunque somos gente de sociedad, sí tenemos que dar el tiempo, un poco de soledad para poder pensar en lo que estamos haciendo. No quiere decir que nos vamos a hacer retraídos, sino que estamos analizando. Si ustedes les ponen a hacer un ejemplo, un examen de matemáticas y viene un problema de raciocinio, se concentran mejor en silencio, en cierta soledad, para que se puedan concentrar y analizar los pros y los contras del problema matemático que les ponen. Y si estamos en un lugar de mucho ruido, de muchos distractivos, pues no se van a poder concentrar y se van a perder en la solución. Eso pasa en la vida real con las actividades que realizamos. Vamos aquí. Dice que por cosas como esas, el estar solo a veces es sentido como ser insignificante, porque de pronto nos apartamos tanto que ya no solamente reflexionamos, sino nos sentemos bien en nuestra soledad y nos hacemos a un ladito.
Yo creo que de pronto tenemos compañeros que son así muy apartados, a los que nunca abren su boca para decir lo que opinan, porque siempre están en su soledad. Lo que tenemos que pensar es que si estamos en esa soledad, pues que veamos las cosas como son, desde una óptica más fría, más agresiva y abierta, para darle a las cosas su verdadero valor y que también nosotros podamos hallar nuestra verdadera identidad, de tal manera que podamos actuar con decisiones bien pensadas y bien sostenidas, porque acuérdense que las consecuencias de lo que decidamos tenemos que hacernos responsables de ellos. Dice que, por ejemplo, ¿qué sería un líder sin seguidores o un trabajador sin quien lo empleara? No tiene mucho sentido saberse uno más de muchos. Si te sientes rechazado o no cuentas para nada ni para nadie, no basta formar parte de algo mayor que uno mismo, un grupo o país. No se trata de ser uno más que hace la mayor suma de todos. Se trata bien de ser parte de un todo, de una empresa, de lo que yo hago para que contribuya a los demás. En este caso, algo que sus maestros les han mencionado mucho desde primero, y que es el que tú guíes a tu gente y que tú trabajes de una forma colaborativa. ¿Sí? Que lo que tú haces sea parte del trabajo de lo que hacen los demás. Cuando ustedes trabajan en equipos, tienen una mala idea de lo que es trabajo en equipo. El trabajo de equipo tendría que ser trabajo colaborativo, pero lo único que hacen cuando ustedes dicen que estoy trabajando en equipo es dividir las cosas y decir a ti te toca esto, a ti esto, a ti esto, a mí esto y se acabó. Pero realmente no trabajaron en equipo. Lo que hicieron fue repartir temas y cada quien hizo un tema. La cosa que en un trabajo colaborativo, aunque cada quien tenga un tema, todos saben de todos, porque se colabora de tal manera que todos tienen injerencia en lo que está haciendo el otro y todos conocen lo que hace el otro. ¿Qué pasa cuando hacen una exposición y alguien de los de ese equipo no se presentó? Nadie sabe su parte porque a él no le tocó, él nada más la repartió. Y como esa no le tocaba estudiarlo a él, porque lo iba a hacer el otro, pues ni siquiera lo leyó. Y a la hora de la exposición no se presentó. Y ahí andan improvisando la parte del que faltó. Y tienen problemas con su calificación. En la vida real pasa igual. La cosa no es que nos podamos mantener en solitario porque todos queremos ser estrellitas. O trabajar en equipo porque nos repartimos los temas, ¿no? Hay que hacer una forma de trabajo que se pueda identificar como colaborativo. Aquí dice que si trabajamos así, en una forma que pudiéramos llamar de comunión, es luchar todos por lo mismo. Y cuando surge alguna crisis, no dejar a nadie solo para que la resuelva como pueda, sino que se están uniendo los talentos y las funciones para realizar lo que solamente unidos se puede llevar a cabo. Para que dentro de su empresa ustedes puedan lograr el triunfo, la meta alcanzable, pues tendrá que hacer que su gente trabaje de forma colaborativa. Tendrán que ser ustedes muy buenos líderes. No hay líder de las organizaciones de fiestas y pachangas. No hay líder para protestar de todo, sea importante o no sea importante. Más bien que se proteste de lo que realmente valga la pena elevar la voz. Y no ser nada más ahí un alborotador más. Pero también ser líder es que se logre la colaboración de todo tu equipo para poder llevar tu empresa a donde deseas establecerla. Dice que de poco sirven los mejores hombres, puesto por puesto, si no se entienden y solo se sabotean mutuamente. ¿Qué pasa? Que a veces en las empresas tenemos rivalidad o resentimiento con otro más que está a nuestro lado, a nuestras espaldas o al frente. Porque luego resulta que las posiciones en las que nos acomodan dentro de una oficina
hablan de la importancia que tenemos dentro de la misma. Entonces, aquellos que dicen, yo estoy más pegadito al jefe, entonces yo soy más importante que al que tienen luego a la entrada. Ese es el de los de menos, y el que esté más pegadito a Dios, ese es el que vale la pena, ¿no? Realmente, eso no es lo que se debe de observar. Aquí se debe de considerar que el éxito está del lado de la sinergia, del cooperar y asumir de manera conjunta los retos de la empresa. Nuevamente, les comento, el equipo es el trabajo colaborativo. Unos y otros se ayudan y se consiguen las metas en común. Si no se tiene el conocimiento o la experiencia, como es un trabajo colaborativo, es como en la guerra. Nadie se queda atrás, no vamos a perder un soldado, lo tenemos que llevar. Vamos a rescatar a ese soldado y lo vamos a llevar con nosotros. Entonces estás logrando hacer un trabajo colaborativo dentro de tu empresa. Dice que sin riñas, sin competencias y cooperando todos, van a integrar una maquinaria perfecta, no de un solo hombre, sino de un equipo, porque nació la unión y la solidaridad de los miembros de una organización. Yo creo que sus maestros les han hablado de empresas exitosas y les han puesto ejemplos en los cuales el líder ha sabido lograr que se armen trabajos colaborativos y las empresas pues logren sus objetivos. Para esto tenemos que considerar que existen varios tipos de normas. Y por ejemplo, dice, ¿a qué nos referimos cuando decimos que estamos en problemas? Esta es una expresión que todo mundo hemos usado más de alguna vez. Cuando se nos olvidó una tarea, cuando vamos a exponer y no estábamos preparados porque pensábamos que exponía el otro equipo. Cuando llego a mi trabajo y me doy cuenta de que se me olvidó la ropa de trabajo, se me olvidó el informe que me llevé a revisar a mi casa. Entonces decimos, estamos en problemas. ¿Qué sería un problema? Aquí nos dice que es algo que se interpone en nuestro camino. Casi siempre sin podernos adelantar a que se produzca para intentar evitar que ocurra. Pero yo sé que hay personas que saben que les puede pasar todo esto en algún momento dado y que tienen preparada algún tipo de estrategia o de plan B por si le llega a suceder. No todas las personas tienen esta capacidad para preverlo, pero sí son más exitosas los que sí lo pueden prevenir, no porque tengan la certeza o la seguridad de que les va a pasar, sino que los que piensan que es una alternativa que pudiera suceder y para no verse lastimados o perjudicados, tienen su estrategia o plan B. Dice que algo se juzga por problemático por el hecho de que nos estorba el paso, no nos deja avanzar, es un obstáculo. ¿Qué hacer en casos así? Si parece que no hay salida alguna, si parece que no hay otra alternativa, pues seguramente lo que tenemos que pensar es buscar una solución, si la hay o no la hay. Si no la hay que hacerla. Y si la hay que tomarla, ¿sí? Es como que las cosas las puedas resolver tú mismo. Y si no te es posible porque nunca te habías visto en esa situación, entonces que te sea factible que la experiencia de alguien más te ayude a resolver. Por eso es que tenemos la idea de acercarnos a preguntar consejo, opiniones, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo nunca me había visto en esta situación, ya lo busqué en mis libros, ya luego le di vueltas, pero no encuentro. Tú tienes experiencia, quizás tienes más edad, tienes más conocimiento, ayúdame a decidir qué puedo hacer. Pero porque te lo diga no quiere decir que es la solución mágica, ¿sí? Es como una fórmula. Tú tendrás que evaluar su conveniencia de aplicación o no.
dice que un problema remite de manera casi inmediata a hablar de soluciones. En el ámbito laboral, pues sería resolver conflictos de la organización. Pero tendríamos que pensar, lo que voy a hacer es lo correcto. Ya intenté y no me resultó. ¿Qué debo hacer? Antes de que podamos caer en un estado de crisis en el que no podemos elegir, debemos de contar que podemos tener opciones reales que se pueden tomar de manera efectiva y que si no las tengo, pues hay que inventarlas porque no todo está hecho. Y con base en qué las puedo inventar o formar, pues seguramente con base en mi capacidad, mi experiencia y mi control en la solución de conflictos. Hay que recordar que para poder solucionar un conflicto, primero tengo que empezar por estar yo tranquilo y poder analizar la situación. Si estamos alguna vez en un problema, por ejemplo, un problema sencillo ahora con lo de la pandemia, que dicen que a partir del viernes se cierran centros nocturnos, que si te quieres escapar a Jocotepec o a Mazamitla, a Tapalpa, pues ya cada lugar de esos tiene implementado sus propias reglas y a lo mejor no te sería tan cómodo ni tan relajado el acudir en este momento. Pero si tú querías una diversión de antro y a lo mejor no te es posible, o un lugar de convivencia con mucha gente que no va a ser posible por la sana distancia, pues tendrás que pensar de qué otra manera lo puedes solucionar. Si no puedo estar en bola, con los pocos que voy a estar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mantener esa sana distancia y cómo nos podemos divertir a pesar de la sana distancia? Entonces yo ya estoy buscando alternativas. Si ahora se trata de una empresa en la cual la empresa tiene la problemática de que no está alcanzando sus metas y está teniendo pérdidas considerables y con la pandemia peor, pues entonces yo tendré que evaluar a ver qué le puedo sacar de provecho a la pandemia como para que no me afecte tanto, para que no se aumente la pérdida o para que si hay pérdida no sea tan grave como yo la supongo. Entonces tendré que tener alternativas, estrategias de solución con las cuales yo pueda aplicar. El problema que tenemos es que pensamos en soluciones y en estrategias cuando ya tenemos el problema encima. Nunca pensamos en posibles soluciones aun cuando no tengamos el problema. Cuando la gente planea de manera adecuada, planea sus actividades considerando pros y contras y posibles problemas o resultados adversos para que pueda, a pesar de ellos, alcanzar las metas que se fijó. Entonces, ustedes como administradores tendrán que tomar en cuenta todo esto que les platico. Dice que es difícil no poder remediar los conflictos de manera sencilla, aunque a veces surgen por cuestiones casi sin importancia, como si fuera un malentendido. Sea cual sea su causa, ese sentimiento que invade de no saber qué hacer es característico de todo conflicto. Se trata de enfrentar los problemas que nos salen al paso y a veces, cuando ya nos sentimos muy agobiados, se prefiere abandonar y ser derrotado aún sin haber peleado. Yo creo que alguna vez hemos conocido a alguien que se deja vencer por sí mismo y dice, es que ya no puedo seguir con esto, me rindo, me doy, y no busca una posible solución. Dice, el tomar una decisión difícil siempre va a dejar huellas imborrables. Una decisión difícil puede llevarte hasta que pierdas amigos o que pierdas oportunidades. Pero si pierdes, no siempre hay manera de recuperarse, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es poder pensar y evaluar si habríamos perdido más de lo ganado si hubiéramos tomado la decisión correcta o incorrecta. No lo sabemos. A lo mejor esta posible ganancia que yo tengo en este momento,
porque pienso que tomé la decisión correcta, resulta que era la incorrecta y que si yo hubiera tomado otra, mis ganancias hubieran sido más elevadas. Pero ¿de qué forma me pude haber dado cuenta? Con base en el raciocinio, en el análisis. Cuando un conflicto se interpreta como un conflicto moral, dice, ¿cuándo un conflicto se interpreta como un conflicto moral? Cuando nuestras creencias sobre lo que es bueno y no se afecta de manera notoria y directa. Un conflicto moral implica una decisión de qué hacer, asumiéndolo desde la responsabilidad completa, sin pensar en a quién echarle la culpa. Por lo tanto, un conflicto moral debe de tener presente 3 cosas: que tus principios se van a poner a prueba, que quizás estás buscando la aceptación social y que tú vas a actuar, vas a resolver de acuerdo a los valores que tienes inculcados. Eso lo vemos aquí expresado en esta lámina. ¿Sí? El conflicto moral es circulado por los principios que se están poniendo a prueba, a lo mejor tu honestidad, tu responsabilidad. Eres aceptado socialmente por tu forma de ser. Si actúas en contrario, inmediatamente vas a ser tachado o criticado. Pero al final de cuentas, tú vas a resolver ese conflicto conforme a los valores que se te inculcaron. Dice que tomar una decisión moral no es cualquier cosa, hay mucho en juego. Y es más que dar la opinión o de lavarte las manos. Y no podemos decir que no entendía, que estaba distraído, que se me chispoteó, que fue sin querer queriendo. Aquí debemos de pensar que todo lo que hacemos puede dar motivo a una discusión, que puede dar motivo a un dolor, a un daño, o que puede dar motivo a un triunfo, a un goce. Para poder entender esas etapas del conflicto, estamos dividiéndolas en 5. En la primera etapa vamos a encontrar la contraposición o potencial de incompatibilidad que vamos a considerar allí por las condiciones anteriores al conflicto. ¿Cuál era la comunicación? ¿Cuál era la estructura del conflicto o del departamento o área que se trate? Las variables personales, cómo me relaciono yo, qué características tengo yo o mi equipo de trabajo. En la etapa 2 es el conocimiento y la personalización. Allí es cómo percibo yo el conflicto, cómo siento el conflicto. En la etapa 3 son las intenciones. Y en eso se trata de cómo se va a manejar ese conflicto. Hay una competencia, hay colaboración, tengo que hacer concesiones, evado la realidad, hago complacencias para no resolver al final nada. En la etapa 4 tengo que analizar el comportamiento, es decir, el conflicto de forma abierta, cómo se comporta un todo o en parte, qué reacción tiene la otra parte. En un conflicto necesito que haya dos actores, 2 partes, ¿sí? Que están en conflicto. ¿Puede haber más de 2? Sí. Puede haber 3 o 4, pero yo las tengo que identificar y poder analizar cómo se comporta cada una y cómo reacciona cada una de ellas. Y en la etapa 5, que ya es la evaluación de los resultados, voy a poder evaluar el mejor desempeño del grupo. ¿Qué es lo que logro con todo esto? Bueno, que cada uno tiene su propia opinión nacida y condicionada por lo que ha vivido. Indiscutiblemente, las que han vivido más tienen una opinión más fundamentada y más fortalecida porque ha tenido más experiencia que quien ha vivido menos. ¿Qué lo ayuda a tener eso? Pues entre creencias y costumbres, experiencias y vivencias, ¿sí? Es lo que le va a ayudar a fortalecer. Dice que ya debo de guardar. ¿Qué hora tienen, chicos? Faltan 10 minutos. Ok, déjenme guardar este chat, que es de la segunda hora, para poder continuar.
Ok, ya todos se apuntaron, ¿verdad? Ya está guardado. Muy bien. Vamos a seguir compartiendo. Ok. Entonces, esta capacidad, les digo, va a provenir de la experiencia y las vivencias que cada uno en lo personal haya tenido. Sí, quien ha vivido más, les comento, tiene mejor experiencia que el que ha vivido menos. Dice que habrá casos en los que tú quieres hacer bien las cosas, pero por alguna situación que se escapa de tu control, sale mal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Aquí dice, arrojas la piedra y escondes la mano. Pues yo digo que no, porque si hemos hablado de que te vas a ser responsable de las consecuencias de tu decisión, entonces podemos decir que no pudiste haber actuado sin haber pensado en las consecuencias. Se supone que tú analizaste los pros y los contras de la situación o del conflicto en específico y que por lo tanto pudiste presentar todas las alternativas de solución posibles o alcanzables. Se dice que moralmente hablando, toda situación es distinta de otra y que por lo tanto es indispensable creer que hay soluciones para todo. Pero también hay que considerar que el hallar una solución va a depender de aquello a lo que se quiere dar respuesta. Y yo debo de dar respuesta a cosas que sí se pueden responder, ¿sí? No puedo hablar de que era ignorante o descuidado o no conocía, que estaba bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de que tomé mucho café y me estimuló y no pude decidir o actuar porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Ahí no puedo poner ese pretexto, ¿sí? Yo tengo que analizar y hacerme responsable de lo que estoy haciendo. Esto enfocado, como les digo, a que ustedes son administradores, porque luego resultan cosas malas en la empresa y dicen, es que no sabían lo que estaba haciendo. Es que estaba viviendo en ese momento una situación y no me podía concentrar. A ti no se te pagan para que vivan situaciones personales en tu trabajo. Debes de hacer lo posible por separarlo, para que tú te puedas concentrar en lo que estás haciendo. No hay una justificación o no hay una forma de que quites culpa a un error hecho por ti por algo que sabes que no deberías de estar distraído o pensando en ello. Dice que de esa forma la moral puede admitir defensa, pues la voluntad del que actuó por alguna razón no estuvo implicada. Pero pasando a la vida real de una empresa, allí no importa si un error se cometió sin saberlo. Las fallas no se perdonan. Ricardo, ¿qué pasaría contigo si con esa estrategia que tú quieres implementar para recuperar la cobranza con esta contingencia no resulta? ¿Cómo que no resulta, profe? Sí, tú dices, les voy a dar plazo a mis clientes para que puedan pagar una semana más y resulta que no te pagan. Pues asumiría la responsabilidad ¿Qué pasaría eso. contigo? Pues, pues me metería en presión para yo cobrar. Y ya, y se acabó el problema. Pues sí. O sea, solamente me presionarían sí para cobrar esas facturas. Yo pienso que no. A lo mejor te presionarían ¿cuántas veces? Pues no muchas, con ciertos clientes, pero sí me ha pasado de que yo les doy la confianza de que les doy un plazo un poco más extenso y al final no lo pagan. No tardan mucho más, quizás unos 2-3 días más, pero sí me ha pasado. Y las veces que me ha pasado, eso es lo que han hecho
conmigo, pues me han presionado para cobrar. Y supongamos que te hacen la presión para que tú lo recuperes y a pesar de la presión, el cliente ya se te escondió, ya no quiere saber nada de ti. ¿Qué pasaría contigo en tu empresa? ¿Te van a seguir presionando o qué? No, pues ahí ya procedería ¿cómo se llama? A recoger el material y cancelar la factura. Ya ha pasado también que se da un plazo, no lo cumplen por X razón y pues como yo también me encargo del almacén y de las entregas, pues eso hago, les recojo el material. En dado caso de que lo tengan. Y si no lo Sí. tienen, si no lo tienen completo, se recoge lo que tiene contra la factura y ya se aplica pues el pago que pudieron haber hecho previo. Sí. No me ha pasado otras veces que no me han pagado y no tengan el material. No sé cómo podría reaccionar ahí. pues aquí dice que si cometes un error en una empresa, pues no te van a decir, no te preocupes, no pasó nada. A menos que tengas un jefe demasiado bonachón, por llamarlo así, y que te diga, no te apures, Ricardo, que nomás eran 300,000 pesos, no pasa nada. Posiblemente no se te perdone esa falla, porque acuérdate que tú me dijiste que tú solito tomabas la decisión. Sí, pues sí, ahí ya recaería en mí la responsabilidad por haber otorgado. ¿Qué pudieras alegar a tu favor? Podría alegar el que anteriormente tenía un buen historial crediticio, que por eso se le concedió. Ok, estarías librándote de un posible despido, a lo mejor, ¿verdad? En resumen, Pues, Ricardo, en resumen, ¿cuáles serían los problemas fundamentales de la ética? Bueno, pues aquí se los estoy presentando en esta diapositiva. Habría que responder algunas preguntas. Por ejemplo, esta que dice ¿qué nos hace hombres? Y me refiero no al sexo masculino, sino al término hombres pensando en hombre y mujer. A lo mejor alguien me corregiría y diría, ¿qué nos hace hombres y mujeres? O seres humanos para hablar de los dos. Ahí dice que son los derechos humanos, las creencias y costumbres y el deseo de ser feliz. Eso es lo que nos hace hombres. La siguiente pregunta dice, ¿qué es lo bueno? Cada uno definirá para él qué es lo bueno. La siguiente pregunta dice, ¿es una moral o son muchas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una sola moral o son muchas? En ese contexto, se dice que la gente es de doble moral. Y yo digo, ¿por qué de doble moral si la moral es una sola? Vive de dos formas diferentes. Vive de una forma diferente a lo que predica. Por eso dicen que es de doble moral. Dice que la ética como cambio y evolución de la moral. En alguna diapositiva anterior de otra presentación, habíamos dicho que la ética y la moral son cosas muy parecidas, pero que no son lo mismo. ¿Sí? Que la gente llega a confundir, ¿se acuerdan? Y entonces, para poder analizar ese concepto, tendríamos que remitirnos a esa información para poder identificar y diferenciar qué es ética y qué es moral. Otra pregunta sería identificar lo que es permitido y lo que es prohibido, dependiendo de qué, de dónde o de cómo. Y por último, lo que quiero